Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos están siguiendo en estos días de cuarentena y extensión de cuarentena. Todos pensaban que ya se acababa la cuarentena, pero todavía tenemos hasta el 12 de abril. Eso es motivo para organizarse de nuevo y ver qué podemos aprender y hacer espiritualmente. Como cristianos necesitamos nosotros organizarnos de tal manera para aprovechar estos días de que estamos en casa, donde no tenemos que salir, para poder leer la Biblia. Tal vez algunos están aprovechando este tiempo para dormir más, para descansar, pero este tiempo te está dando el Señor para que puedas leer la Biblia, para que puedas orar, para que puedas crecer espiritualmente. Porque una vez que termina esto, vas a volver a la rutina de antes y ya no vas a tener tiempo y no vas a seguir creciendo. Aprovecha este tiempo. Por eso, en esta noche, antes de empezar, queremos compartir con ustedes una canción, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por este día, de habernos tenido en casa, Señor, con la familia. Y tú nos estás proveyendo para cada día, Señor. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de compartir el tema, quisiera que puedan escuchar esta canción y ahí en casa puedan cantar también. Habla de la confianza, la seguridad que debemos tener en el Señor Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó.
acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. La canción que acabamos de escuchar dice Jesucristo basta. De eso quiero hablarles en esta noche, basado en el testimonio, la vida de Juan el Bautista. Empezamos diciendo acerca de su nacimiento, después hablamos acerca de su preparación, después hablamos de su entrada al ministerio, después hablamos de su predicación y ahora queremos entrar a una etapa importante. Ya no es Juan el Bautista hablando de sí mismo, sino el Señor Jesús hablando de Juan el Bautista. Y esto lo vamos a ver en dos partes. Mañana estaremos viendo la segunda parte. Y hoy día queremos ver cómo es que el Señor Jesús confirma la fe de Juan el Bautista. Juan era un creyente como nosotros, era un hombre de carne y hueso que necesitaba tener la seguridad de Jesús, necesitaba tener la seguridad de su salvación, y por eso es que este pasaje que nosotros vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 11 del versículo 2 en adelante, vamos a estar viendo cómo es que el Señor Jesús se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo la oportunidad de vivir en esta tierra, pero a la misma vez asumió su responsabilidad de servir. Al oír el llamado del Señor, asumió su responsabilidad de vivir para con Él con fidelidad hasta el final de sus días. Y eso es lo que el Señor valora en este pasaje en Mateo capítulo 11. Valora la vida de este hombre. Y de igual manera valora la vida de cada hombre o cada mujer que le sirve, que le ama al Señor. Ahora, ¿qué nos dice el pasaje bíblico? Hoy día vamos a ver 4 versículos nada más. Entonces vamos a ver 4 puntos en cuanto a la confirmación de Jesús sobre la fe de Juan. En primer lugar, vamos a ver Mateo capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Mateo 11, versículo 2 y versículo 3 dice ahí en la pantalla, ustedes pueden leer, dice: y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Entonces, en esta primera parte encontramos a Juan el Bautista enviando una petición, enviando un ruego, una consulta al Señor Jesús. Y por eso el primer punto es: Jesús recibe la inquietud de Juan. Juan tenía una inquietud como cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque Juan había nacido 6 meses antes que el Señor Jesús, entró al ministerio antes que el Señor Jesús, después que Juan bautizó al Señor Jesús en el río Jordán, después fue tomado preso y desde ahí no vio ministrar al Señor Jesús. Y por eso es que ahora, cuando está en la cárcel, entonces hace este pedido. ¿Y cómo sabemos que estuvo en la cárcel? Porque Herodes, el tetrarca, en Lucas capítulo 3, versículo 9, Lucas capítulo 3, versículo 9, dice así: pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Por predicar el evangelio, por decirle a Herodes el tetrarca que estaba adulterando con la mujer de su hermano, ahora
en respuesta, en represalia, fue tomado preso Juan y metido a la cárcel. Entonces, en este momento, Juan está en la cárcel y Jesús ahora ya estaba ministrando. Ahora, ¿por qué Juan hace esta pregunta? Porque, como dije hace un momento, Juan no había visto ministrar al Señor. La pregunta de Juan es natural. Cuando alguien está preso, está solo, necesita saber qué es lo que pasa por fuera. Juan ministraba en Judea, cerca del río Jordán. Y una vez que el Señor Jesús se entera que Juan había sido tomado preso, el Señor se retira al norte, a Galilea, como lo dice Mateo capítulo 4, versículo 12. Mateo 4, versículo 12 dice así: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, ¿a dónde se retiró? A Galilea, que está al norte. Por tanto, Juan estaba preso, podríamos decir, en el sur, y Galilea estaba al norte. No sabía lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y por eso la inquietud de Juan: no está el Señor Jesús aquí, sé que está haciendo cosas, pero no sé qué es lo que está haciendo. Por eso lo que yo quiero asegurarme si Él es o no es. Esa es la pregunta natural que se va a hacer cualquier persona que cree en Jesús. ¿Es verdaderamente Cristo o no es verdaderamente Cristo? La cárcel, mis hermanos, afecta a las personas. Afecta, porque los que han entrado a una cárcel nunca han salido de la misma manera. Han salido peor. La cárcel se enferma, la cárcel se deprime, la cárcel a veces hasta algunos quieren quitarse la vida. Pero Juan no está desesperado. Juan lo único que quiere, aún estando preso, es tener la seguridad, si es el Cristo que ha visto, el único, o tiene que esperar a otro. Eso es lo que quiere Juan. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros que somos cristianos, podemos estar pasando problemas, pueden estar pasando algunas dificultades económicas, no venden, no cobran, tal vez lo poco que tienen se está acabando. ¿Se van a desesperar por eso? Debemos tener la actitud de Juan en la cárcel. No está preocupado por otra cosa, solamente por saber si es el Cristo que estaba esperando. Eso es lo único que quiere. Y creo que nosotros necesitamos imitar a Juan y decir: es el Cristo que creo, verdadero Dios. Él es verdadero Salvador. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando uno quiere saber más de Jesús? Juan quería saber si era el Cristo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Entonces, en segundo lugar, vemos aquí en el texto que Jesús envía la respuesta a Juan. En Mateo capítulo 11, el versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Y respondiendo Jesús dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Es interesante, habían personas que estaban a muchas distancias, muchos kilómetros al norte, y ahora necesitaban viajar lejos para ir hacia Juan y decirle acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Mis hermanos, Juan era el interesado en saber si Jesús era el Cristo, porque no sabía lo que pasaba por fuera. Como dije, estaba preso. Pero aquí vemos que Jesús es el más interesado, que Juan supiera que ya no debía esperar otro. Eso es lo lindo del Evangelio. Jesús es el más interesado, que ya no te preocupes, que ya no andes desesperado, preguntándote, o algunos están mirando a tantas opciones. No, Jesús es el más interesado de aclarar, de mostrarte que ya no necesitas esperar otros. Muchos de los que estaban fuera de Jerusalén, los que estaban siguiendo al Señor Jesús, ellos habían tenido el privilegio de mirar lo que Jesús hacía, pero no Juan. Como dice Juan capítulo 6, versículo 14, dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. O sea,
La gente que estaba fuera de la cárcel podía seguir, caminar y ver lo que hacía Jesús. Juan no. Pero ¿quién es el interesado en que la persona esté tranquila y segura del Señor Jesús? Y por eso es que envía mensajeros para decirle, cuéntenle a Juan lo que están viendo, lo que están oyendo. Mis hermanos, cuando queremos saber más de Jesús, Él mismo nos muestra sus obras, se revela a nuestra mente, a nuestro corazón, nos muestra por su palabra todo lo que Él es. Ahora, aquí hay algo interesante. Juan quería saber de Jesús. ¿Y a quién usó? A otras personas para que vayan a preguntar. El Señor Jesús quería darle una respuesta a Juan. ¿A quién usó? A otras personas para llevar el mensaje de Jesús. Lo mismo va a ser en este tiempo. En este tiempo de crisis, de desesperación, de angustia para algunos, ¿a quién creen que va a usar el Señor para que otros escuchen de Jesús? A otras personas, a los que ya conocen, a los que están viendo, a los que leen la palabra. En otras palabras, te va a usar a ti y me va a usar a mí. Eso es, hombres y mujeres explicando acerca del Señor Jesús. El Señor te ha hecho ver y te ha hecho oír para que vayas a confirmar la fe a los demás y a muchos amigos y hermanos. En tercer lugar, mis queridos hermanos, no solamente vemos aquí Juan inquieto por saber si es el verdadero Cristo, Jesús el más interesado en demostrarle a Juan que ya no tiene que esperar a otro, pero hay algo más. Jesús, cuando quiere mostrarte tranquilidad o quiere hablarte de tranquilidad y a Juan quiso darle seguridad, ¿sabe qué le dijo? Ahí en Mateo capítulo 11, el versículo 5, mira lo que dice la palabra. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el evangelio. Esto es algo muy bonito, muy bello poder entender, mis hermanos. Aquí encontramos a Jesús mostrando la evidencia de lo que es el evangelio. Evangelio es buenas noticias. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Ahora, los cojos, los leprosos, los sordos, los que han muerto, todos ahora tienen la buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado. Para eso ha venido Jesús. Eso es lo que le quiso decir a Juan. Ha llegado el Cristo y ha llegado la buena noticia para ti y para otros más. Jesús ha venido para anunciar de parte de Dios las buenas noticias para todos nosotros que hemos pecado. Por eso en otra parte, el doctor Lucas, cuando habla del ministerio del Señor Jesús, ¿sabe lo que dice? Mira lo que dice Lucas acerca del ministerio del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús toma un día un rollo ahí en la sinagoga y él lee esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús ha venido para traernos una esperanza de vida. Los seres humanos estamos delante de Dios como pobres, como cautivos, como ciegos, oprimidos, y estamos viviendo en una incertidumbre económica en estos días. Sí, la gente está muy preocupada, las empresas están preocupadas, los trabajadores están preocupados, la gente que tiene negocio propio también están preocupados. Entonces, en toda esa incertidumbre, ahora encontramos la palabra del Señor Jesús. Yo he venido para proclamar el año agradable del Señor, el tiempo, el momento oportuno que necesitamos. Ahora el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Así es. Todos pueden gozar de Jesús. Nadie está cojo para ir a Él. Nadie está ciego
para verle a Él. Nadie está inmundo para no poder acercarse a Él, como en nuestros días, por ejemplo, cuando alguien es detectado con el coronavirus, lo aíslan y no pueden acercarse ni a sus familiares. Aunque tengas coronavirus, no estás tú como inmundo para no poder acercarte a Jesús. Nadie está sordo para oírle. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Todos tienen la oportunidad de conocerle, de encontrar o de ver las bondades que Él ha traído para con cada uno de nosotros. Por eso Él un día dijo, el ladrón ha venido para robar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A eso se refería cuando le dice, cuéntele a Juan cómo es que la gente camina, escucha, ve. Los que son pobres ahora reciben el mensaje del Evangelio. Y lo más interesante, los muertos resucitan. Significa que si nosotros estamos separados de Dios espiritualmente, ahora podemos volver al Señor. Si nuestro cuerpo es llevado por una enfermedad, la promesa es que un día nos levantaremos y tendremos un cuerpo nuevo. Por último, mis hermanos, en este breve devocional quiero decirles lo siguiente. Jesús no solamente escucha la inquietud de Juan. Jesús le da una respuesta a Juan. En tercer lugar, Jesús revela las evidencias del Evangelio. Y en cuarto lugar, Jesús promete felicidad a los que le son fieles, a los que permanecen. Mira lo que dice el Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Juan tenía una bonita razón para estar escandalizado. Le he dedicado mi vida, he vivido por el desierto, no me he vestido bien, no he comido bien, no he tenido buena ropa, no he tenido casi ni vida social y ahora para terminar en la cárcel. ¿Todo esto para qué? Es para escandalizarse. Pero Juan no se escandalizó y ahora el Señor Jesús, tomando la vida de Juan, y desafía a los demás. Feliz será el hombre que no se escandaliza de mí. Juan estaba en la cárcel y estaba tranquilo, solamente queriendo confirmar que él era el Mesías. Lo único que debemos buscar en estos días es tener la seguridad de que Jesús me ha perdonado. Tener la convicción que yo ahora soy un hijo de Dios. Tener la seguridad, si me toca el virus y me llevan al hospital y los médicos no pueden hacer nada, mis pulmones no responden y me da un paro cardíaco, tener la seguridad que tengo la vida eterna y que un día voy a resucitar con Él. Así es, mis queridos hermanos. Por eso un día dijo el Señor a las personas que se alarman. Mira lo que dijo en Mateo capítulo 26, versículo 31. Mateo capítulo 26, versículo 31 dice así. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Muchos no estamos preparados para pasar momentos de crisis, momentos de prueba, nos desanimamos, nos enojamos con el Señor. Muchos no estamos preparados. Pero yo le digo, ¿cuándo vas a estar preparado? En estos tiempos que te toca vivir aislado, obligado a quedarte en casa. En estos tiempos tú tienes una bonita oportunidad para reflexionar de parte del Señor y hacer un compromiso o corregir muchas cosas. En estos días, por ejemplo, todos esperaban que terminara este aislamiento social. Y muchos ya sospechábamos que esto va a continuar. Y se dio. Va a continuar hasta el 12 de abril. Y en estos días, el Señor Jesús te quiere ver seguro de tu fe, con mucha esperanza de su pronta venida. Así es. Necesitas tú tener mucha expectativa
de su pronta venida. Y necesitas vivir con mucha esperanza que lo bueno está por venir para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y mañana veremos la segunda parte de ese testimonio del Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. Ahora quisiera dejarte unas preguntas para que puedas reflexionar en casa. La primera pregunta que tú necesitas hacerte es: ¿qué puede hacer Jesús conmigo en este tiempo? Puedes pensar en paralelo con la vida de Juan. Y tú dices: ¿qué puede hacer Jesús conmigo en este tiempo? 2. ¿Qué necesito para estar seguro de mi salvación? ¿Qué es lo que necesitas? Y en tercer lugar, ¿cómo puede usarme Jesús en estos días? Ya si eres un cristiano, ya conoces al Señor, entonces necesitas darle respuesta, porque no puede ser un cristiano pasivo, tiene que ser un cristiano activo. Y como siempre lo estamos haciendo, hay algunos motivos de oración. Me gustaría que tú ores ahí con alguien que está en tu casa o con alguien que te conectas. Puedes pasar los motivos. Tenemos 2 bloques. En el primer bloque dice que las iglesias no cesen de buscar a Dios por las casas. Tal vez a los primeros días todo el mundo decía: vamos a orar, vamos a leer. Y pasan los días, tal vez ya están perdiendo el ánimo, están perdiendo la motivación. Tal vez ya dicen: mucha Biblia, muy cansado. No, que no cesen. Hay que orar para que esto no cese, más bien que esto crezca. En segundo lugar, que los pastores tengan la sabiduría para pastorear a los miembros, porque no podemos verlos, pero tener la sabiduría para poder estar pendiente de cada uno de ellos. Y en tercer lugar, que los muchos que todavía no conocen al Señor sean confirmados en su salvación. Que muchos de los que están acercándose, están llegando tal vez a una iglesia cristiana o están empezando a leer la Biblia y no están seguros de su salvación, así como Juan, el Señor lo confirmó, muchos sean confirmados. Y en un segundo bloque necesitamos orar para que la población mantenga la serenidad durante la extensión de la cuarentena. Algunos tal vez quieren romper el orden, están deteniendo a las personas y después va a haber un proceso judicial. Y eso es lo que debemos tener la prudencia. Mantener la serenidad durante la extensión de la cuarentena. 2. Que la ayuda social del gobierno que se ha anunciado de los bonos de 380 soles o los víveres que van a comprar los municipios sea bien distribuida a las familias de bajos recursos. Sí, a veces le está tocando los bonos a alguien que tiene recursos y no verdaderamente a los que no tienen. Entonces, hay que orar para que esto llegue a los que menos tienen. Y en tercer lugar, que el Señor pronto nos libere del COVID-19. El Señor, así como ordenó: viento, detente, olas, detente, puede decir: virus, detente. Y así se acabará toda esta pandemia. Ahora, para terminar, quisiera que ustedes puedan escuchar una última canción y de esta manera estamos terminando. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga. Tu grandeza, con solo hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Alzamos nuestra
las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti y dar gloria. Alzamos nuestras voces para adorar y la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Tus caminos, pues eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, miré de la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a